El Colegio de Abogados de Lima, a través del auspicio y organización del vicedecanato del Colegio de Abogados, presenta a ustedes la conferencia magistral Técnicas de litigación oral en el proceso laboral. Esta noche está con nosotros el señor director de Comunicaciones e Informática Jurídica de la Orden, el doctor Simeón Moncahuel Flores, a quien saludamos y recibimos con un fuerte aplauso. Nuestro saludo muy cordial al distinguido maestro Jorge Carlos Vargas Machuca Proa, que tendrá su cargo de exposición, y lo recibimos igualmente con un fuerte aplauso. El saludo del señor director de Comunicaciones, doctor Simeón Moncahuel Flores. Adelante, doctor. Señor doctor Carlos Machuca, señores y señoras abogadas y abogados que han concurrido a la ilustre sala de nuestro colegio. Para mí es alto honor de presentarles al doctor Jorge Carlos Vargas Machuca, quien va a disertar acerca de las técnicas de litigación oral en el proceso laboral. Porque esta figura de litigación oral se presenta en la actual ley procesal del trabajo como una novísima como un novísimo descubrimiento de nuestros legisladores. Cuando en 1911 en Roma un jurista italiano, Giuseppe, ya había presentado la litigación oral en un congreso internacional con todos sus detalles. También el jurista, me acuerdo su nombre es Alonso Ospina, en 1955, también reforzando la posición del jurista italiano, ha tratado sobre la litigación oral. Pero en el alma de la toga, un español también ya había escrito de que en el proceso no solamente hay que usar litigación oral, en todo caso el proceso es mixto, escrito y también oralizado. Entonces, estos conocimientos el doctor Jorge Carlos Vargas Machuca nos va a exponer esta noche, y desde ya agradezco su generosa presencia para ilustrarnos en esta parte del derecho procesal del trabajo. Muchas gracias. Pido la presencia del doctor, si desea puede pasar al podio para poder exponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy
primer lugar, quiero agradecer infinitamente la oportunidad que me ha brindado la Junta Directiva de hacerme partícipe de esta actividad académica. Y agradezco porque, como he tenido múltiples oportunidades de conversar o de tratar con mis colegas respecto del tema de la oralidad, para quienes litigamos de lunes a domingo, digo yo, las 24 horas del día, es todo un reto hacer realidad este concepto que se denomina oralidad. ¿Por qué razón? Porque los abogados litigantes en el terreno de los hechos frente al magistrado en defensa del patrocinado buscamos diferentes formas para hacer o para defender a nuestros clientes, y para eso tenemos que recurrir a los mecanismos y a los recursos que nos brinda la legislación. Antes de tratar sobre este principio, quiero mencionar muy brevemente, en realidad, los modelos del procedimiento laboral que han existido en nuestro país. Recuérdese que antes de la actual Ley Profesional del Trabajo, la Ley 29497, hemos tenido otros dispositivos laborales. Hemos tenido la Ley 26636, y antes de la Ley 2636, el decreto supremo 0380-TR. En todos estos mecanismos, estos modelos del proceso laboral, no existían. Como les decía, en todos estos mecanismos de procedimiento no existía o no se hablaba de este principio de oralidad, que es la novedad, en realidad, la novedad legislativamente hablando del nuevo diseño de proceso laboral previsto en la Ley 29497. Pero antes de hablar de la oralidad como principio, como instrumento, como mecanismo, como medio, quiero previamente referirme a algunos aspectos que nos van a permitir introducirnos en este concepto y poder entender en su amplitud para saber de qué trata, cuál es la utilidad y cuál es la importancia dentro del proceso laboral. Para eso yo quiero servirme de algunos gráficos. El primero de ellos es un gráfico que he tomado de un brochure informativo de la Academia de la Magistratura. En la imagen que ustedes tienen enfrente, la Academia de la Magistratura, cuando trata sobre los principios del nuevo proceso laboral, ha distinguido o consigna expresamente 6 principios. Voy a leer rápidamente y les voy a explicar por qué de esos 6 principios yo he distinguido de manera especial e interesada justamente el relacionado con la oralidad. Por ejemplo, en este informativo, la Academia de la Magistratura menciona como principios del nuevo proceso laboral, habla del principio de inmediación. Y cuando se refiere a este principio, lo que trata de mencionar es el contacto, la importancia del contacto directo que debe existir entre el juez y las partes. ¿Y esto por qué? Porque el juez, como director del proceso, es quien lleva a cabo la diligencia, sea la diligencia de conciliación o la diligencia de juzgamiento. No se puede entender este principio si es que no está presente la figura del magistrado. Luego de eso, en este gráfico también se ha mencionado o se menciona la oralidad como principio. Pero acá yo tengo que hacer una observación de manera muy personal.
una apreciación muy personal. Quien habla no considera que la oralidad sea realmente un principio. Y miren, voy a referirme a la definición que da la Academia de la Magistratura respecto a este denominado principio. Dice, oralidad, debate oral, básicamente es el debate oral entre las partes. Yo personalmente no creo que eso sea suficiente para identificar si estamos o no frente a un principio, porque, a ver, en el proceso civil, en el que no tiene un desarrollo, un diseño como la nueva ley procesal del trabajo, las partes también pueden debatir en los alegatos, en los informes orales, o cuando al juzgador, si quiere interrogar a las partes, igual las partes pueden preguntar, contestar, se habla, hay oralidad, pero de eso no necesariamente se tiene que desprender que sea un principio que identifique el procedimiento. Entonces, por eso es que yo lo he separado y después les voy a explicar por qué de manera personal yo no considero que sea en realidad un principio. Probablemente sea un mecanismo, sea un medio a través del cual las partes, y eso lo vamos a ver en otro gráfico, tienen la oportunidad de ser escuchados. ¿Y esto por qué? Porque existen dos convenios internacionales que regulan el derecho a ser oído. En los gráficos siguientes voy a explicar cómo se entrecruzan, cómo se entrelazan este derecho humano, que es el derecho a ser oído, con la oralidad como un mecanismo, un medio a través del cual las partes pueden y deben hacerse oír. También en este gráfico tenemos el principio de concentración. Y acá se refiere a concentración, distingue tanto el proceso ordinario como el proceso abreviado. Y de lo que se trata es de lo siguiente, lo que tratan de decir es que, por ejemplo, en el proceso ordinario, cuando hablamos del juzgamiento, el juzgamiento es una etapa posterior a la conciliación donde se juntan, donde se concentran varias etapas. Uno, la confrontación de posiciones, la actuación de pruebas, el alegato y la sentencia. Todo esto se realiza en un solo acto. Por eso es que se habla de la concentración. O sea, en la diligencia de juzgamiento, vuelvo a repetir, tratándose del proceso ordinario, se concentran todas esas etapas. Confrontación de posiciones, la actuación de las pruebas, los alegatos y la sentencia. Todo se realiza en un solo acto. Y si se tratara del proceso abreviado, pues existe una sola diligencia, que es la audiencia única. En la audiencia única también se realizan todas estas etapas. La confrontación de posiciones, la actuación de pruebas, alegato y sentencia. Ese es lo característico de lo que la Academia señala y define como el principio de concentración. También se habla del principio de celeridad, porque se sostiene que este nuevo modelo procesal reduce el plazo de duración del proceso, porque en el proceso está diseñado en el procedimiento que el juez ni bien admite la demanda, al momento de admitir la demanda tiene que señalar la fecha de la conciliación y en la conciliación inmediatamente fijar la fecha de juzgamiento, tratándose del proceso ordinario. También se habla del principio de economía procesal y finalmente el principio de veracidad. Pero de todos ellos, yo quiero referirme específicamente a la oralidad, que es el motivo que nos trae a esta reunión. En la parte final, yo he juzgado necesario transcribir la definición de dos conceptos. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende, según el diccionario de la Real Academia, el vocablo principio? Según el diccionario, se entiende por principio, dice, la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Del mismo modo, el vocablo mecanismo, según el diccionario, es el medio práctico que se emplea en las artes. Muy bien. En el siguiente gráfico hago referencia a dos convenios internacionales. El primer convenio es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este convenio tiene un artículo, que es el artículo 8º, que habla sobre las garantías judiciales. ¿Y qué dice este convenio? Este convenio es del año 1969. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro calidad. Nótese que en este convenio se hace específica referencia al derecho que tiene toda persona, por ejemplo, tratándose de asuntos de carácter laboral, porque lo dice de manera expresa, obligaciones de carácter laboral. El derecho que tiene toda persona de ser oída. La pregunta es, ¿y dónde tiene que ser oída? Porque, claro, este es un aspecto que no nos va a decir el convenio. Esto lo vamos a ver más adelante cuando entrecrucemos este derecho que está contemplado en este Tratado Internacional, el cual es signatario del Estado peruano, en relación con el nuevo modelo del proceso laboral. También tenemos otro convenio internacional que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 14, inciso primero, dice lo siguiente: todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido por ley. Estos convenios internacionales rigen desde hace muchísimos años. El asunto es cómo es que pueden hacerse realidad o cómo es que se ejercitan en el procedimiento. Ya que hablamos del procedimiento laboral específicamente en el proceso laboral. Les cito un ejemplo. Antes de la ley 29497 teníamos la ley 26636 y anteriormente el decreto supremo 80. ¿En qué momento, en qué circunstancias podían las partes ejercitar el derecho a ser oído? Usualmente este derecho se hacía a través del abogado defensor. El abogado defensor presentaba un escrito y solicitaba el uso de la palabra. ¿Correcto? Entonces el juzgador estaba obligado a concederle el uso de la palabra, señalaba día y hora, e iba y el abogado informaba. Pero la pregunta es, ¿y las partes? O sea, el interesado, el titular del derecho, ¿cómo hacía? ¿Qué es lo que se? ¿Cómo procedía el abogado? Presentar un escrito, solicitar el informe oral, pero también podía pedir un informe sobre hechos. ¿Correcto? ¿Con qué objeto? Con la finalidad de que la parte interesada le puede explicar al juez algunos aspectos de carácter fáctico, hechos, porque no podía citar normas, no puede citar normas legales, no puede explicar qué es lo que entiende, cómo debe interpretarse una norma legal, no, tenía que hablar específicamente sobre hechos. Pero acá ocurrió un problema. No necesariamente los jueces estaban obligados a conceder este derecho a informar sobre hechos. De manera personal y en la experiencia de muchos colegas, nos encontramos con que en muchas oportunidades el juzgado sencillamente no quería concederlo porque consideraba que no era necesario, porque ya para eso se suponía que se le había concedido el uso de la palabra a su abogado, y su abogado, que se supone defiende al cliente, él se entiende que no solamente se va a referir al derecho, sino probablemente también a los hechos. De tal suerte que los jueces podían considerar, y de hecho consideraban, que era innecesario conceder el uso de la palabra. Pero la pregunta es, ¿estaban actuando correctamente los jueces? ¿Existiendo estos convenios internacionales? Es una gran pregunta que podemos plantearnos ahora. ¿Era correcto la actitud del magistrado? Y ojo, le estoy hablando de esto a nivel de primera instancia y de sala. Olvídense, a nivel de la Corte Suprema era casi impensable. ¿Correcto? Solamente se permitía que vaya a informar el abogado, y las pocas veces que yo he tenido, por ejemplo, oportunidad de apreciar una diligencia donde se concedía el uso de la palabra al abogado, a la parte para informar sobre hechos, la conducta de muchos magistrados no era precisamente de la más feliz. ¿Por qué? Porque no querían escuchar
al demandante, y si le escuchaban, lo interrumpían, lo corregían y en realidad ponían nervioso y al final no se cumplía el objetivo. Eso era una práctica cotidiana. Yo asumo porque en todas las oportunidades en que yo tuve oportunidad de presenciar una diligencia sobre el informe de hechos, jamás pude escuchar que el abogado que haya solicitado el uso de la palabra para su patrocinado haya invocado estos tratados internacionales. Entonces, es casi como un favor el que había pedido al magistrado, y el magistrado pues discrecionalmente estaba hasta controlando lo que iba y lo que no iba a decir la parte. Esa es parte de nuestra realidad. Eso ha venido sucediendo con los anteriores modelos procesales, estamos en 03, la ley 26636. Se supone que con este nuevo modelo esta situación ha cambiado radicalmente. Y digo esto y voy a pasar al siguiente gráfico. Está bien, perfecto. La nueva ley procesal, antes de entrar en detalle y referirme de manera específica, porque hay un artículo, señores, de la ley procesal del trabajo, hay un artículo especial que es al que yo le voy a dedicar mayor atención para tratar el tema de la oralidad. Antes de poder ingresar a examinar esa norma, quiero referirme al título preliminar de la ley procesal del trabajo, que es el artículo 3, dice fundamentos del proceso laboral.